a escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Condenar cualquier tipo de violencia popular es una brutal necedad y una muestra clara de incapacidad por parte de quien la condena para salirse de las perspectivas ideológicas de la clase explotadora. Los pueblos no practican la violencia por gusto de hacerlo, sino impulsados por la acuciante necesidad de adquirir un derecho humano, el derecho a la libertad en las relaciones sociales. La violencia popular es siempre defensiva frente a la violencia institucionalizada de la clase explotadora y, por lo tanto, completamente legítima. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Un saludo de Jonás del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social. ¡Feliz 2023! Hoy arrancamos la nueva temporada con el magazine Vive y Lucha. Recordamos en primer lugar nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, nuestro canal en YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook, así como el Twitter, @Radio Tirso, desde donde difundimos todos nuestros programas. Nos podéis seguir enviando vuestra música y todo lo que queráis. Ahora arrancamos con la más rabiosa actualidad. ¡Feliz año, salud y anarquía! Tenía muy fácil hacerse con decenas de kilos de droga del almacén de la comisaría. Ya sabemos que fue precisamente un agente de la UDICO, la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado, quien robaba en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Primero sacaba la cocaína y la heroína para presentarla como prueba en los juicios y después directa al mercado negro. Últimamente todo el mundo me comenta: hay un polvo exquisito a la venta. Todo el mundo tiene, todo el mundo toma. Esta puta mierda está más fuerte que Conan. En Torreblanca, Polígono Alameda. Se sienta la Vega, todo el mundo le llega. Y los golfos más viejos recuerdan algo así. ¿Dónde estamos? Sevilla, Medellín. Llega el desmadre con tanta pureza. Se vende más cine, más cupones, más cerveza. A ver qué coño duerme. A ver quién se parma sentado en el salón con el plato delante. Un policía aparece en el plasma. Asuntos internos, ¿quieres saber la verdad? 100 kilos de mierda. ¿Dónde están? Sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? De cristalina, araña, cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de fiesta. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo habla la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es de vital importancia que como ciudadanos no dejen de informar de cualquier actividad o persona sospechosa. ¿Dónde está el caballo? Constitución 19 de Sevilla. Unidad antidroga y crimen organizado. Muere contra análisis. Lo ha detectado. Maldito hijo de puta puesto 100 kilos de narco. En el barrio de la Fres se comenta. Nadie sabe nada. Todo el mundo se pregunta: ¿quién ha puesto esa mercancía a la venta? Con lo buena que está, ¿a quién coño le importa? Hay alguna placa que tiene sobresueldo. Hay alguna puta ganando mucho dinero. Mientras en la calle no se puede beber litro. Mientras en la calle no se puede fumar yordo. La puta policía se hace rica con perico. La puta policía otra vez no. Sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? De cristalina, araña, cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de fiesta. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo abre la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda?
sentido de mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sentido de mierda? Desde dentro los cabrones han sido ellos. Tenían la llave y tenían el acceso. Desde dentro los cabrones han sido ellos. Son cancerberos del infierno. Son ellos, son ellos, son ellos, son ellos los cabellos, son ellos, son ellos, son ellos. La policía son los camellos, Son ellos. son ellos, Son ellos. son ellos, Son ellos. son ellos, Son ellos los camellos. Son ellos. son ellos, Son ellos. son ellos, Son ellos. son La ellos. policía son los camellos. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Nos reanudamos hoy las emisiones de nuestro programa aquí en Radio Tirso Libertaria y bueno, ¿qué tal habéis pasado las vacaciones, compañeras? Iniciamos ahora la nueva temporada de radio. ¿Cómo os ha ido? Las vacaciones bien, deseando retomar otra vez la normalidad porque tanta fiesta y tantas reuniones a veces no son sanas. Claro, yo he estado en el pueblo, he estado ahí con mi prima, que tiene un chaval de 10 años, así chiquitín, un poquillo cabezón a mi gusto, ¿no? Y me viene y me dice, chaval, dice, mira Mario, ya sé lo que significa mi nombre. Digo, a ver, dime qué significa tu nombre. Y me dice, monumento antiguo de piedra que consiste en una base de una talla horizontal. Y le digo, ven aquí, Manolito, que eres tonto. Bueno, desmantelan en Alemania los 3 mayores portales de pornografía infantil en la Internet oscura. La Oficina Federal de Investigación Criminal informó a principios de diciembre del desmantelamiento en Alemania de las 3 mayores plataformas de difusión de imágenes de pornografía infantil en la Internet oscura y de la detención de 3 sospechosos alemanes. El presunto administrador tenía solo 21 años, además de un cuarto en Brasil. Se trata de 3 plataformas que tenían una orientación internacional en las que se ofrecían para su intercambio o compra cientos de miles de fotografías y vídeos que contenían violencia sexual contra niños y niñas, y había más de 1 millón de usuarios registrados. Un policía israelí estrangula hasta la muerte a un niño palestino el sábado, durante la protesta de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. El niño inocente incluso leyó Kalima Shahadat antes de morir. Bueno, el 6 de enero hace 2 años, un grupo de ultraderechistas asaltó el Capitolio de Estados Unidos al grito de USA, Trump y Fuck Antifa, como con la complacencia de buena parte de la policía allí presente. Y tampoco podemos relajarnos ante lo que está por venir, una derechización del debate social, ya que estos fascistas radicales violentos tienen el efecto de normalizar a conservadores y neoliberales que parecen razonables a su lado. Lo hemos visto también ayer con el tema que ha pasado en Brasil y demás. Y bueno, esto se está generalizando y es muy preocupante. El año 2023 inició con una mala noticia para la libertad de expresión. El ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la información. El cierre de los programas en vivo del Canal 33. Este medio televisivo destacó durante mucho tiempo por su periodismo objetivo, pero gradualmente vino sucumbiendo ante presiones y amenazas del gobierno de turno,
que se empeña en eliminar los espacios informativos y de opinión que no se someten a la narrativa oficial. Y en este cierre del Canal 33, tomar conciencia de la gravedad, el periodista Eduardo Barahona ha sido detenido en extrañas circunstancias bajo denuncias de estafa y falsedad ideológica, aunque se está dando seguimiento a esta noticia y a este caso porque en realidad se desconocen los motivos de los cargos por los que este compañero ha sido detenido. Bueno, y también han intentado quemar un bloque de viviendas ocupado en Collado Villalba con decenas de personas dentro. Esto sucede tras varios años de señalamiento público de este edificio por parte del ayuntamiento y una campaña de criminalización de la pobreza, como siempre hace el Gobierno de Madrid, ¿verdad?, que tuvo como punto álgido la instalación de una oficina antiocupación. Además, hoy 9 de enero se celebra el 10º aniversario de una desgracia. El 9 de enero del 2013, los servicios secretos turcos, los MİT, asesinaron a las 3 militantes kurdas Sakine Kansiz, Fidan Doğan y Leyla Söylemez. El Estado fascista turco, miembro de la OTAN, continúa cometiendo crímenes en Kurdistán y en Europa con total impunidad y el silencio de los estados y los organismos internacionales. Entonces ha habido una actividad este fin de semana. Desde aquí el recuerdo para estas compañeras y el ánimo de la continuación de la lucha. Muy bien, amigas y amigos, pues después de este repaso a la actualidad, continuamos con la poesía de nuestra artista Natalia. Adelante, Natalia. Nos quieren solas, abandonadas por el entorno que nos rodea para que nadie nos vea llorar. Nos quieren ajenas, desconocidas, para que a nadie importe la pérdida del tejido social. Nos quieren desmotivadas, preocupadas por nuestro bolsillo para no pensar en nuestra hambre. Nos quieren engañadas, sobreestimuladas y desinformadas para no pensar en la verdad. Nos quieren frustradas, enfadadas por nuestros fracasos para no pensar en la falta de posibilidad. Nos quieren sordas, embebidas en el discurso oficial para no escuchar nuestras propias ideas. Nos quieren ciegas, asustadas, tanteando lo inmediato sin querer ir un paso más allá. Nos quieren calladas, ahogando nuestras miserias para no gritar nuestra realidad. Nos quieren enfermas, debilitadas y hastiadas para no tener ganas de levantar la cabeza. Nos quieren rotas, perdidas, para aceptar las migajas que pongan parches a nuestra dignidad. Nos quieren muertas, acabadas, como acabada estará pronto esta decrépita estructura moral. Muchas gracias, Natalia, como siempre espectacular tu poesía. Bueno, amigas y amigos, hoy vamos a tratar el tema sobre la situación en El Salvador y también el tema de las maras, ¿no? Y por qué se producen pues estas actuaciones de esta gente. Esto viene derivado de la pobreza, claro. Queremos empezar el programa de hoy dedicado a la situación de El Salvador, leyendo las palabras de una compañera que nos ha estado manteniendo al día de lo que se ha ido sucediendo en este país, para que podamos comprender el contexto y la importancia de unos cambios que no solo han irrumpido de forma violenta, sino que parecen ser escenario de estudio para lo que puede acechar en este momento social de cambio de paradigma sistemático. Y es que, según nos dice nuestra compañera en El Salvador, lo que están haciendo ahí en este país es una especie de campo de pruebas para extenderlo a toda Latinoamérica. Léenos el texto de la compañera. Natalia, adelante. Gracias, Mario. Como decíamos, queremos empezar con las palabras de la compañera. Queridos compañeros, ruego que escuchen este programa dedicado al pueblo salvadoreño. En particular, puede dar luces sobre temas y preguntas que hacen diferentes personas. Algunos estamos en el exilio, mejor dicho, destierro forzado, no voluntario. Y eso, como en mi caso, por gracia de la vida, porque a muchas otras las han desaparecido, otras las sacaron de su casa forzando a sus familiares, o les esperaron a la puerta de su casa y se los llevaron, sin permitir por meses y algunos años que les visite su familia ni que reciban ayuda familiar. Además, están las decenas de miles, más de 60.000 en este momento, que han sido capturadas de manera arbitraria por redadas en comunidades empobrecidas, en nombre de seguridad y control territorial, por el régimen de excepción que cada mes la Asamblea Legislativa prorroga sin ningún proceso judicial al gusto y gana de la presente administración del Gobierno. Es preciso que se entienda que el pequeño país El Salvador es un laboratorio de cómo someter a todo un país de manera acelerada y que parezca legal y justa.
es lo que viene aplicado y adaptado en cada país en el nuevo orden multipolar mundial. Debo decir que aquellos pocos de nosotros que asumimos la responsabilidad ciudadana de cuestionar y dar opinión crítica, hemos sufrido toda clase de represalias, que la comunidad internacional, oficial y de sociedad civil no respondió a tiempo ni como correspondía y urgía. Además, continúa la compañera diciendo que quizá este programa puede ser una introducción base para seguir estudiando a través del tiempo casos o países o la región que ojalá sirva para informar, educar, reflexionar sobre el mundo que necesitamos crear, pero para el verdadero bienestar de los pueblos y la naturaleza. Los factores que lo permiten y los obstáculos que se crean de manera intencional o no para crear un mundo al revés. Que todo lo que estamos haciendo y vivimos tiene todo este poder y que lo de hoy, del presente, abarca hasta la 7ª generación en adelante. Por esto instamos a que lo tomemos y trabajemos de manera seria, internacional, porque una de las razones que hoy vivimos, las situaciones negantes de la vida, es que las fuerzas que quieren un mundo que se dedique a la creación, según ellos dicen, de creación de verdadera riqueza, o sea, ya no de crear millonarios y billonarios, muchos de los cuales desaparecieron en la pandemia. Hoy se trata de crear trillonarios, y ya saben cómo, y durante el confinamiento ya pasó. Solo hay que seguir el dinero y vemos, de hecho, quiénes y cómo, porque son quienes. Entonces instamos a aquellos que trabajan en la justicia, la paz, el cuidado de la Pachamama, catedráticos, universidades, medios de comunicación convencionales y medios sociales a unirse a este esfuerzo que la radio está acompañando y seguirá haciendo. Bueno, pues ya que hablar del dinero nos va a explicar nuestra compañera Sonia. Vamos a hacer una comparación, ¿verdad? ¿En qué se parece El Salvador a Qatar? Adelante, Sonia. El Salvador se parece a Qatar. Qatar ha sido prácticamente linchado por la prensa hegemónica occidental. Antes y durante la realización del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por ese país petrolero de Medio Oriente, periodistas y medios han señalado la falta de democracia y las violaciones a derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de la población LGTBI. Especial objeto de denuncia ha sido la muerte de varios miles de trabajadores en la construcción de los 8 estadios donde se desarrollaron los partidos. Más de 6.500 obreros fallecidos, según los datos oficiales de los países que los han proporcionado. Vamos a mencionar algunos hechos o aspectos que la crítica contra el régimen catarí pasa por alto. Qatar no es la única monarquía absolutista, teocrática, misógina, oscurantista y opresora del Golfo Pérsico. La mayoría de países de esa región están dominados por emires y sultanes que gobiernan sin principios democráticos y de derechos humanos. Arabia Saudita es uno de esos regímenes que, gracias a sus vínculos políticos, comerciales y militares con Estados Unidos y algunas potencias europeas, cuenta con el silencio de la muy democrática, transparente y justa prensa occidental que ha excomulgado a Qatar. También es probable que Qatar no sea el único que sobornó a dirigentes de la FIFA para conseguir la sede del Mundial de Fútbol. Según la serie documental Los entresijos de la FIFA, producida por Netflix, los gobiernos de Sudáfrica y de Rusia también lo habrían hecho, aunque de manera menos escandalosa que la monarquía catarí. Por cierto, a propósito de Rusia, pareciera que Vladimir Putin era todo un demócrata cuando se realizó el Mundial de 2018, y fue hasta que llegó la invasión a Ucrania cuando la prensa hegemónica de Occidente pudo descubrir el macabro dictador ruso que busca restaurar la grandeza de la extinta Unión Soviética. Otro aspecto destacable es la hipocresía de países organizadores de mundiales de fútbol y otros eventos deportivos importantes, que tampoco son ejemplos de democracia. Está Rusia, pero también Estados Unidos, la superpotencia que se autoproclama gendarme mundial de la democracia. Tiene la mayor población carcelaria del mundo, más de 2 millones de personas. Niega el estatus permanente de 12 millones de migrantes, el 3,6% de su población, y mantiene un criminal bloqueo económico contra Cuba, a pesar de que cada año la Asamblea General de la ONU pide su fin con el voto de casi todos sus miembros. Estados Unidos, además, se rige por un anquilosado sistema electoral que ha permitido a políticos ultraconservadores como George Bush II y Donald Trump llegar a la presidencia sin haber ganado las elecciones. Uno de ellos, Trump, lidera el movimiento de extrema derecha global que agrupa en sus filas a gobernantes como el neofascista y nostálgico del militarismo brasileño Jair Bolsonaro, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, seguidora de Benito Mussolini, y el populista, autócrata y neoliberal mandatario salvadoreño Nayib Bukele. China es también otro régimen antidemocrático que no ha organizado ningún mundial de fútbol, pero sí los Juegos Olímpicos.
En la potencia asiática se restringe el pluralismo político, la diversidad informativa y libertades individuales, que son menoscabadas por un sofisticado sistema de cibervigilancia y control social similar al imaginado por George Orwell en 1984. Y es que, claro, vemos todas las similitudes en estos países con regímenes dictatoriales. Bueno, al respecto de El Salvador, como íbamos diciendo, empieza a parecerse a la monarquía al-Tahani. Un gobierno que controla todo el aparato estatal, anula la independencia de poderes, restringe el derecho de información, impone su narrativa como verdaderas únicas, y su presidente concentra todo el poder, pues no rinde cuentas y actúa como una especie de emir o sultán que se pone por encima de las leyes, la Constitución y las instituciones. Se parece demasiado a Qatar, ¿verdad, amigas y amigos? ¿Acaso no se parece a la monarquía catarí el gobierno de El Salvador? Un gobierno de clan familiar y cuya gestión representa graves retrocesos en materia de derechos de las mujeres. Esto que se lo digan a nuestra compañera, ¿verdad? Sí. Y la persecución que están sufriendo ahí en El Salvador, porque es que están en peligro, no podemos ni dar sus nombres porque están en verdadero peligro de que las detengan y, en fin. Esperemos que lo vayáis viendo a lo largo del programa, pero queremos intentar sensibilizar acerca de la situación porque efectivamente es gente, como en otras partes del mundo, desgraciadamente cada vez más habitual, que se está jugando la vida por recabar información y por buscar la verdad. Y por luchar por la libertad, desde luego. Bueno, pues Bukele mantiene la penalización absoluta del aborto y deja en la indefensión, por ejemplo, a la población LGTBI. Por lo que está ocurriendo en El Salvador y por lo que nos espera en el resto de lugares del mundo, por el avance de estas fuerzas represivas, como población deberíamos reflexionar sobre cuál es la actitud ciudadana frente a los gobiernos, necesaria para defender sus pasos agigantados hacia un régimen más abierto y descaradamente dictatorial. Este gobierno tiene una crisis sistémica sostenida por la digitalización de mentiras. ¿Cómo se parece esto a lo que hacen el resto, verdad? Sí. Aquí nos damos cuenta del poder que tienen las grandes televisiones y las grandes corporaciones que dicen que son el cuarto poder. Para mí son, creo que el primero, sí, porque son los que manejan, en fin. Bueno, no hay propuesta de país en El Salvador, no se ve a dónde va. El presidente allí, Bukele, lo eligieron el 27% del padrón electoral. No es cierto la lógica de que el pueblo lo quiere. Y es que es verdad, Mario, que este tipo de datos desgraciadamente son cada vez más habituales en diferentes países del mundo. Realmente los compañeros que todavía no se han dado cuenta de este tipo de cosas, por favor, démonos cuenta qué significa que hay un gobernante que está gobernando en mayoría, qué supone un cuarto de la población a la que se supone que está gobernando. Es que no son mayorías representativas. Claro. No está legitimado. Eso es la trampa de la representatividad, ya lo hablamos hace unos meses aquí en esta radio. Bueno, pues luego del golpe de Estado de 1931 se estableció la larga noche de los regímenes militares del garrote y la zanahoria, que agravó y naturalizó la desigualdad y la exclusión social y que también, sin embargo, para contener el progresismo se abrió al estado de bienestar, el cual constituyó con hierros originarios para no superar los males estructurales, pero sí para perpetuarlos, aparentando lo contrario. Bueno, luego de un nuevo golpe militar en 1979, ni la transición ni las administraciones oligárquicas con fachada legilistas hicieron nada. Antes bien agravaron las condiciones de exclusión que se profundizaron conforme al conflicto que se agravó. La democracia formal realmente llegó con la alternabilidad concretada en los comicios de 2009, cuando la izquierda política finalmente asumió por la vía electoral la primera magistratura y que vergonzosamente no manejó con la debida altura de cara a la historia, limitándose apenas a gestionar la crisis heredada por la chapuza de desgobiernos de derecha que dejaron en la ruina el país. Bueno, esto lo vemos que se repite en
en todos los países, ¿verdad? Bueno, tal escenario no solo produjo desencanto en la población, también la profunda frustración que, aunada en una grave carencia de criterio, derivó en escoger inspirados en el hígado y no en la razón. Ello nos conduce al presente gobierno, para el que es natural el nepotismo, el engaño, la difamación y el robo que aplica sistemáticamente mientras agudiza la corrupción del Estado, cooptado luego del autogolpe al órgano judicial que impulsara por medio del verdugo del pueblo salvadoreño el ejército el año pasado. Que todas estas cosas, ¿verdad?, no salen en los grandes medios, pero es lo que está pasando en El Salvador. Bueno, no sorprende a estas alturas, y debido a la idiosincrasia que nos domina como pueblo, que la sociedad salvadoreña, y en un buen porcentaje, se queje de su situación, pero sin la disposición para transformar tales condiciones, asumiéndolas en cambio como algo natural, reduciéndose en apenas capear la crisis promovida por el populismo que padecemos. Y es que la gestión no solo se contradice a sí misma con cada acción que impulsa agravando la situación ya extrema del país, pero además procurando encubrir su reguero de equívocos con nuevas promesas que ya nadie ni sus adeptos aceptan. Así, por ejemplo, a las promesas grandilocuentes que caracterizaron durante el proceso electoral, asegurando prosperidad y riqueza, que no ha cumplido, también ha fracasado en cada emprendimiento impulsado, pues por ejemplo, como el Bitcoin, generación de empleos y seguridad jurídica, vejando además arbitrariamente a la población por intermedio de la milicia. Y es que El Salvador ahora mismo es un país totalmente militarizado. Peor aún, al sistemático saqueo de bienes y propiedades públicas que transfiere en favor de particulares, el Ejecutivo y su círculo. Esto es corrupción pura y dura. En fin, ya sabemos lo que, ya lo hablamos también aquí en esta radio, lo que significa el poder, ¿verdad? El poder es un paso a la corrupción. Bueno, vemos que Bukele sigue beneficiándose descarnadamente de tales, creando así, para así legalizarlo, incluso una legislación transitoria hecha a la medida de tan avieso propósito. Y como ese más desmanes que hablan de la naturaleza cleptócrata y mitómana del régimen, mientras la población afectada es lanzada sin más, como antes, a finales del siglo XIX, hiciera aquella dictadura, que se parece tanto a la dictadura actual, ¿verdad?, enriqueciendo a los peores, empobreciendo y enfrentando a las mayorías, como siempre ha sucedido. Somos un pueblo herido, cansado de esperar, cansado de buscar lamentada libertad. Somos ese gran pueblo que comienza a despertar. Somos las esperanzas dispuestas a luchar. Escucha el grito de este pueblo, va a despertar y yo lo celebro. Grito de miles de niños que
Somos ese gran pueblo que comienza a despertar. Somos las esperanzas dispuestas a luchar. Nunca hemos querido la venganza, aunque estén vivas las heridas. Solo queremos verdad y justicia, nuestras desaparecidas, por las abuelas y las madres y sus hijas. Mi voz se rompe, pero va entrando por rendijas. No borrarán nuestra memoria, no matarán nuestra esperanza, no pasarán sobre la historia, solo hay amor en nuestra casa. No borrarán nuestra memoria, no matarán nuestra esperanza, no pasarán sobre la historia, solo hay amor en nuestra casa. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria. Adelante, Sonia. Gracias, Mario. Bueno, seguimos. Pasado el Día Internacional de los Derechos Humanos y analizado una vez más la deteriorada situación del país en ese aspecto fundamental de la democracia, es perentorio pensar en el camino que reconstruya la confianza perdida. El aumento de desapariciones, la eliminación creciente de las garantías judiciales, la manipulación de la judicatura al gusto de las conveniencias del poder político, el maltrato a personas detenidas arbitrariamente, así como a sus parientes, el desafortunado régimen de excepción con sus injusticias, su militarización de la seguridad ciudadana y sus cercos a ciudades y pueblos, no honran la Constitución ni son coherentes con los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Sin embargo, la administración Bukele insiste en defender sus acciones catalogándolas como defensa de la ciudadanía e incluso como apoyo a los derechos de quienes han sido víctimas de la violencia de los delincuentes. En realidad, el gobierno está jugando con algo fundamental en la vida política, el derecho a la verdad. Hace ya muchos años se solía decir que los peores enemigos de la verdad en un Estado son siempre quienes trabajan en él. Y eso no ha dejado de ser cierto. Así pasó con todas las dictaduras militares y con todas las guerras sucias. El Estado optaba sistemáticamente por contar la realidad a su gusto, negando crímenes, escondiendo desapariciones y disimulando torturas. La mentira continúa siendo una de las lacras permanentes del poder, especialmente cuando se opta por políticas autoritarias. El ejemplo más claro en el área centroamericana lo encontramos en el gobierno Ortega Murillo, con su famoso eslogan de Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. En el vecino país, el autoritarismo dictatorial se disfraza de democracia con frases y elecciones trucadas, y se reviste de un sediente cristianismo que persigue y encarcela obispos, con un socialismo que mantiene amplias cargas de la población en la pobreza y una solidaridad endógena circunscrita a los altos y obedientes miembros del régimen. El gobierno reserva prácticamente toda la información relevante, ataca e insulta a periodistas que descubren pistas que debieran llevar a investigaciones sobre corrupción y niega a las víctimas, tanto del pasado como del presente, el acceso a la verdad. En esa línea encarcela arbitrariamente a inocentes sin luego indemnizarlos, cuando finalmente obtiene su libertad, y no da ninguna información a sus familiares mientras aquellos están detenidos. Al mismo tiempo protege a criminales de lesa humanidad, mantiene bajo llave los archivos militares y respalda a la decisión de la Fuerza Armada de no reconocer los crímenes cometidos durante la guerra y pedir perdón por ellos de manera institucional. Claro, esto vemos que pasa igual en gobiernos de derechas que en gobiernos de izquierdas. Son dictaduras, todas ellas totalitarias, donde persiguen a los periodistas y persiguen a la gente que intenta sacar a la luz la verdad, que es lo que está pasando en El Salvador. Si hubiera que decir cuál es el derecho básico negado con mayor frecuencia y de modo más sistemático por el Estado salvadoreño, sus funcionarios y los líderes políticos, no cabría duda: el derecho a la verdad, la ocultación de crímenes y el respaldo a la impunidad.
la corrupción estatal no investigada, las promesas falsas, las reservas de información, la tendencia a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno se resumen en una gran negación, la negación del derecho a la verdad. La mentira nunca lleva hacia el bien ni al desarrollo. Optar por la verdad de las víctimas y de la realidad es el único camino moral capaz de levantar el país de su crisis. Y ahora vamos a pasar a explicaros lo que ocurrió en el Mozote, ¿verdad? Bueno, además del Día Internacional de los Derechos Humanos, el último mes de 2022, en El Salvador, se conmemoraron 41 años de la masacre del Mozote, que fue el asesinato colectivo de civiles más grande en América Latina, en un conflicto armado, el cual sigue hoy totalmente impune. Esto pasó del 10 al 12 de noviembre de 1981, fueron asesinadas por medio de un operativo militar al menos 986 personas civiles, entre niños, adultos y mujeres embarazadas. Para rendir honores a las víctimas de las masacres se han hecho llamamientos a la acción para que en El Salvador se apruebe y entre en vigencia una ley de justicia transicional que sea coherente con los estándares internacionales sobre la materia. Como en todo conflicto armado, el saldo humano de lo sucedido en El Salvador es desolador. Además, la necesidad de poner fin a la impunidad de los graves crímenes cometidos en él se truncó debido a la ley de amnistía que se aprobó en 1993. ¿Cómo nos suena también a nosotros en este país lo de la ley de amnistía, la transición y que se olviden todos los asesinatos de civiles, ¿verdad? En fin, sí. se repite la misma historia. Sí, no borro ni cuenta nada con mucha facilidad, Mario. Efectivamente. Bueno, pues tan pronto como la Comisión de la Verdad para El Salvador publicó su informe, no puede negarse que desde entonces han sucedido cosas positivas, como por ejemplo la sentencia de 2016 que declaró la institucionalidad de la ley de amnistía de 1993, la creación de un grupo dentro de la Fiscalía General de la República para atender los crímenes del conflicto armado y otras más. Sin embargo, aún no existe una ley vigente que asegure plenamente los pilares de la justicia transicional. Juzgamiento de los responsables, la reparación de las víctimas, el conocimiento de la verdad, la preservación de la memoria histórica y las garantías de no repetición. Que esto es lo que nos sigue faltando. Efectivamente. Adelante, Natalia. Por cambiar un poco el tercio, pero seguir dando contexto a lo que está ocurriendo en El Salvador, vamos a hablar acerca de la biodiversidad indígena. Y ves que en la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas, las conversaciones tienen como objetivo establecer metas específicas para 2030 y metas para 2050. Amnistía Internacional subraya la urgente necesidad de abordar la pérdida de biodiversidad como un paso esencial hacia la justicia climática y para proteger el derecho a vivir en un entorno seguro, limpio y sostenible. El marco global de biodiversidad acordado en la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas, la COP15, en Montreal, que tiene como objetivo preservar la biodiversidad a nivel mundial al pedir a los estados que se comprometan a declarar el 30% de la tierra protegida para la conservación para 2030. Es una oportunidad perdida para proteger los derechos de pueblos indígenas, según dice Amnistía Internacional. Y es que esto parece, o sea, si entendemos los datos, el comprometernos a declarar el 30% de la tierra protegida, ya estamos hablando de unas cifras que asustan un poco. El acuerdo, conocido como el Acuerdo 30x30, establece objetivos significativos destinados a detener la alarmante disminución de la biodiversidad observada en las últimas décadas. Sin embargo, los estados de la COP15 no llegaron a reconocer explícitamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas como una categoría separada de área conservada, lo que en última instancia amenaza sus derechos. Según Chris Chapman, que es el asesor de derechos indígenas de Amnistía Internacional, esta conferencia COP15 ofreció una oportunidad única en la vida para establecer objetivos ambiciosos destinados a proteger la diversidad de la flora y la fauna del planeta. Si bien el acuerdo contiene una serie de objetivos ambientales y salvaguardias de derechos humanos muy importantes, de los cuales los estados ahora serán responsables, no protege ni defiende completamente los derechos de los pueblos indígenas.
En el marco global de biodiversidad acordado hoy en este momento en la COP15, los estados presentes en la conferencia no incorporaron completamente la demanda de los pueblos indígenas de que sus tierras y territorios fueran reconocidos plenamente como una categoría de área conservada, una súplica que pretendía protegerlos de las depredaciones que a menudo experimentan en áreas como los parques nacionales estatales. El marco global de biodiversidad negociado en la COP15 reconoce solo en parte la destacada contribución de los pueblos indígenas a la conservación. A pesar de constituir solo el 5% de la población mundial, las tierras de los pueblos indígenas albergan el 80% de la biodiversidad mundial. Claro, esto vemos que queda muy bonito sobre el papel, ¿verdad, compañeras? Pero luego llegan gobernantes como el anterior presidente de Brasil que arrasan la Amazonía, arrasan toda esta propiedad de la humanidad y dicen que no pasa nada, que ellos mandan allí y lo han hecho, en realidad. Además que por el mero negocio, simplemente, porque si os fijáis en las cifras, en realidad es bastante representativo del orden económico, de que tan solo un 1% de la población, ¿cómo se dice?, alberga o contiene el 80% de la riqueza, ¿no? Pues bueno, esto es lo mismo, pero... Claro. En fin, desgraciadamente a la contra. Durante los 4 años que se ha negociado el acuerdo, las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas se han fortalecido mucho, gracias al trabajo incansable de los líderes y activistas indígenas involucrados. Sin embargo, independientemente de las salvaguardas del documento, varios pueblos indígenas siguen oponiéndose a los llamados para expandir las áreas protegidas, dados los terribles abusos que cometen en tales áreas en muchos países, como comentabas, Mario. En respuesta a los llamamientos de los pueblos indígenas a los estados para garantizar que un acuerdo para declarar protegido al 30% del mundo para 2030 en las conversaciones de la COP15 en Montreal respete sus derechos, Chris Chapman, el asesor que os comentábamos de los pueblos indígenas, ha declarado: cualquier acuerdo de 30x30 que se negocie en los últimos días de la COP15 debe reconocer que la conservación es más efectiva en tierras indígenas que en áreas protegidas estatales. Los estados deben incluir los territorios de los pueblos indígenas y las tierras y aguas como una categoría de área de conservación en cualquier acuerdo. Los estados también deben garantizar que cualquier acuerdo aborde las violaciones de los derechos humanos en las áreas protegidas y requiera que los estados respeten las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluso obteniendo su consentimiento libre, previo e informado para todas las acciones. Los negociadores también deberían eliminar el requisito de que una proporción significativa de áreas protegidas estén estrictamente protegidas, ya que la redacción podría conducir a métodos de conservación de fortalezas que desalojen por la fuerza a las poblaciones humanas de estas áreas, incluyendo pueblos indígenas y otros usuarios tradicionales de la tierra que han cultivado la tierra durante generaciones. En consecuencia, los estados no han reconocido plenamente la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, lo que los pone en mayor riesgo de violaciones de derechos humanos. La biodiversidad es un elemento esencial de un medio ambiente saludable. En una resolución histórica aprobada este año, ya el año pasado, la Asamblea General de la ONU acordó reconocer el derecho a un medio ambiente saludable como un derecho humano, en un movimiento que puede transformar los esfuerzos para combatir el cambio climático y proteger el derecho a vivir con dignidad para miles de millones de personas. No abordar la pérdida de biodiversidad tendrá graves repercusiones para las generaciones futuras que heredarán sus resultados irreversibles. Teniendo en cuenta que las brechas en el marco, monitorear la implementación del acuerdo y combatir cualquier violación de los derechos humanos que surja del establecimiento de áreas protegidas ahora será absolutamente crucial, continuó diciendo Chris Chapman. Sabes, Natalia, yo esto cuando viví en el Amazonas lo he visto con mis propios ojos, cómo están desplazando a indígenas, cómo los estás echando de sus tierras. Esto pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en Brasil, para saquear la riqueza de la tierra en oro, esmeralda, diamante y demás. Esto pasa lo mismo también en el sudeste asiático, en África y pasa en todo el mundo. O sea, es el capitalismo puro y duro, el enriquecerse unos pocos a costa de la salud del planeta y por ende de la salud de todos nosotros. Sí, es que es expoliar la tierra de forma salvaje para obtener un beneficio que cuando se acabe en realidad pues no nos va a servir para comer. Exactamente, sí, y claro, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en
que en esto que es el desalojo, ¿verdad? Coméntanos. Sí, porque por desgracia, porque os sonará a ustedes todo esto de la biodiversidad, a cuento de que, bueno, sabéis que El Salvador, lógicamente, está en una de estas zonas en las que se está solicitando esta protección de los pueblos indígenas, y por desgracia tenemos un caso para comprender la necesidad de protección de las regiones indígenas. Vamos a ver la situación que se ha dado en la isla Tasajera. Adelante, Sonia. Gracias, Natalia. Los salvadoreños ven con horror el desalojo de los pobladores de la isla Tasajera, en donde se procedió a quemar los cultivos de los pobladores y a destruir sus viviendas al mejor estilo de la política implementada en la guerra, diseñada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una más de las estrategias contrainsurgentes. De esta manera se perpetraron grandes crímenes contra la humanidad, como la masacre de Mozote, de la que acabamos de hablar, solo para mencionar alguna. Sería bueno cuestionar al gobierno qué alternativas les ofreció a los pobladores, qué compañía turística va a intervenir en el lugar. Se imagina que se van a construir hoteles, restaurantes, complejos recreativos con amplias prerrogativas para los inversionistas. Debemos imaginarnos por qué los medios de comunicación no hacen alusión a lo que sucede en ese lugar. El gobierno calla, gran parte de la población desconoce los hechos. Se debería pensar de qué desarrollo se habla en este caso y para quién. Esto solo es una muestra de la voracidad en el procedimiento de los oligarcas que desean volver a la dictadura militar lo antes posible. No les importa atropellar a las personas humildes para lograr sus objetivos mezquinos y excluyentes. Los sectores oligarcas y los que pretenden colocarse en los más altos peldaños de los más ricos del país aprovechan la popularidad de un personaje populista y mesiánico para concretar el regreso al control abusivo y genocida de la población indefensa, que únicamente observa cómo el gobierno aumenta impuestos, despilfarra recursos según los caprichos y antojos de la cúpula gobernante. Bukele se comprometió ante los sindicalistas a subir la pensión en un 70%, a eliminar las AFP, administradoras de fondos de pensiones, y ahora anuncia que entrega a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que cambia algunos elementos de la ley para no cambiar nada. En primer lugar, para aumentarles lo que cobran las AFP por administrar los fondos del 23% o 24% de privilegiados que cotizan a estas y que tienen alguna oportunidad de algún día recibir una pensión, aunque otros no recibirán ni pensión mínima. Más de la mitad de los jubilados actuales no llegan a cobrar $400. Claro, esto lo vemos también en España, ¿verdad? Como esta casta parasitaria de políticos y exministros, expresidentes y tal. Tienes unas pensiones millonarias y, sin embargo, los pensionistas que han trabajado toda la vida se quedan con pensiones mínimas. Y lo que es más preocupante, nosotros que dentro de unos años nos querremos jubilar, lo mismo no tenemos ni pensión, pero bueno, ya veremos. Sí, continúa, amiga. Gracias. Ha sido escandaloso el conocer la existencia de las pensiones VIP, de las cuales se rumorea que son 680 beneficiarios que cobran pensión que va desde $6.000 hasta $15.000. Solo aplicando matemática simple y tomando un promedio hipotético de $10.000 mensuales en un año, debemos pagar los salvadoreños $81.600.000 a los beneficiarios de estas jugosas pensiones. Entre los beneficiarios se rumorea una lista de militares y funcionarios de gobiernos anteriores, mientras que la población se debate entre la pobreza y la miseria. En este rubro, el gobierno ha tenido un gran éxito debido a que ha llevado a 160.000 salvadoreños más a la pobreza extrema. La reforma de pensiones a todas luces es un acto electorero, como el estado de excepción. Se ha conocido otro dato interesante. El caso es que los 48 dueños de las AFP han ganado en estos años $2.700 millones y el Estado debe a los trabajadores otros $6.000 millones. Es que estamos hablando, compañera, como comentaba Mary, ya no es que lo podamos comparar, que es que claro, es que creo que a todas luces es que es incomparable con la situación que tenemos aquí en España. Es que estamos hablando de muy poquitas personas que están recibiendo muchísimo dinero, robándoselo abiertamente a la gente que realmente está sosteniendo estas sociedades y que está permitiendo realmente, no sé, una usurpación que no tiene ningún sentido. Entonces, lo peligroso de esto es esto, lo que como comentaba Mario, el poder acercarnos
ajenas a lo que está ocurriendo, y lo que decía la compañera y los compañeros que han estado trabajando en todos estos datos, esto es un campo de pruebas, está ocurriendo, lo estamos normalizando, porque aquí nosotros desde nuestra perspectiva española en este caso parece que no lo vemos como tan dramáticos, como bueno, es un acto de revuelta, pero al fin y al cabo ingresamos algo. Pero claro, cuando el extremo se acerca tanto a los datos que estamos comentando ahora, igual la realidad asusta muchísimo. Claro, yo, por ejemplo, a mí, haciendo una comparación con lo que dice Natalia, pues a mí, por ejemplo, me gustaría, con mis impuestos o de mi dinero, pues apadrinar a alguna familia, algún niño necesitado, pero no lo puedo hacer porque es que tengo en mi nómina apadrinada a toda la familia real, a todos los sobrinos, a todos los nietos, y eso va ahí ya. En fin, adelante. Con esta cantidad de dinero se podría pagar el 30% de aumento a las pensiones que anuncia el gobierno y subir $400 a la pensión mínima. Pero, como todo, en los últimos años se hace sin estudios que permitan sostenibilidad en el tiempo. Sin los fondos necesarios para echar a andar la reforma, lo único que se hace es postergar el problema a otros gobiernos, debido a que van a ser los mismos trabajadores quienes carguen con las nuevas derogaciones, y lo más seguro es que el dinero se termine. Porque el Estado, a pesar de haber dicho que no había tomado nada de ese dinero, se calcula que ya las AFP compraron $1.500 millones en bonos, más que los gobiernos anteriores en razones de porcentaje, y que de acuerdo con la reforma de ley deja la puerta abierta para continuar utilizando los fondos de los trabajadores. Una comparación entre el gobierno de Fujimori en Perú con el que Nayib Bukele y describía los pasos que llevaron ambos a sostenerse en el poder. En el caso de Perú, el enemigo a vencer era Sendero Luminoso. Disolvió el Congreso, se reeligió una y otra vez, existieron cantidad de violaciones a los derechos humanos y él respondía a los detractores que lo que querían era vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Al final, la dictadura fujimorista, el legado es un país destruido, con 6 presidentes en 4 años, 20.000 desaparecidos. Un país convulsionado que no ve la luz al final del túnel. Las consecuencias del apoyo a la dictadura. Claro. Es que esto es lo mismo que está ocurriendo precisamente en El Salvador. Por esto el peligro de que la historia se repite, cada vez que se repite es más salvaje y más descarnada este expolio. Cuantísimas familias no saben dónde están sus hijos, gente sacada de la calle, de sus casas, de sus clases en la universidad, y el mundo mirando para otro lado porque bueno, ni siquiera está en el escenario contemplable. Bueno, vamos con un poco de música. Ser ha nacido en la ciudad, es el hijo de un camión y una acacia, se confunde su color con el humo del café, se para extasiado y feliz por el ruido. Tornillos y cabos, trabaja en una fábrica donde produce como 10, cobra como 1.
seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Como siempre, os recomendamos que os unáis a nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria. Seguimos con el tema del Salvador y claro, al ver pues todo esto que se repite en la historia, ¿verdad? Los dictadores, como el capitalismo masacra al pueblo, pues entonces, claro, surgen movimientos como los movimientos de las maras, ¿verdad? Las bandas juveniles. Y os vamos a explicar un poco cómo surgieron estos movimientos. Bueno, para hablar de las maras hay que arrancar la historia en Los Ángeles. ¿Y por qué en Los Ángeles? Bueno, pues la costa californiana son factores importantes para comprender el fenómeno de las pandillas, en particular la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estas son las dos pandillas, digamos, predominantes en El Salvador. Para entender los orígenes de Barrio 18 hay que pensar en los migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en el programa Bracero a mediados del siglo XX. Este era un programa que les permitía a los migrantes trabajar legalmente en Estados Unidos, sobre todo para trabajar en la construcción de vías férreas. En fin, California es uno de los lugares más ricos del mundo y necesita mucha mano de obra. Esta oleada migratoria generó una cultura híbrida muy rica, conocida como la cultura chicana. Los mexicanos se instalaron en Los Ángeles entre las clases más bajas. Eran obreros, la mayoría no hablaba inglés, estaban dentro del sector subalterno y marginado de la sociedad californiana. Empiezan a formar pandillas y eso originó el movimiento Zoot Suits, que tuvo enfrentamientos callejeros muy fuertes con los marines después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos también los pachucos, tenían una impronta muy irreverente de pararse frente a la cultura anglo, eran desafiantes ante el sistema, ya que en aquellos años surgen las primeras pandillas mexicoamericanas que todavía subsisten en California y son un problema grande de seguridad. Pues como por ejemplo la White Fence, Hawaiian Gardens, barrio 38, barrio 36 y la propia del barrio. ¿Cómo respondieron las autoridades estadounidenses? Pues bueno, enfrentaron el fenómeno de manera desatinada. Básicamente lo fueron metiendo en las cárceles de San Quintín y en el penal de Folsom. Muchos de ellos ni siquiera debían estar ahí porque eran menores de edad. Pero claro, estos jóvenes se abrieron campo dentro de las unidades penitenciarias y se abrieron campo con violencia. Lo que pasa en las prisiones, ¿verdad? Bueno, crearon un sistema al que llamaron el Sur, porque eran pandillas que operaban al sur de California. En las calles estas pandillas se peleaban entre sí, pero en la cárcel se unían, porque ahí tenían que enfrentarse con las pandillas de afroamericanos, también llamados los mayates, los anglos, los asiáticos, etc. O sea, en la cárcel no importaba tanto tu pandilla, sino el conglomerado al que se pertenecía, ¿verdad? A este conglomerado lo llamaron Sur, y a la orientación de los sureños se le bautizó luego como la mafia mexicana o la M, que era su abreviación. ¿De qué año estamos hablando con todo esto? Bueno, pues os explicamos. Este fenómeno se consolida entre los años 50 y 70 y todavía no aparece en escena El Salvador, que en estos años no tenía una migración masiva hacia Estados Unidos. Esto lo estamos viendo ahora, migraciones masivas, ¿verdad?, de Centroamérica, dirección a Estados Unidos. Bueno, esto es lo que hace la pobreza y el capitalismo, y sobre todo expulsar a la gente de sus territorios para expoliarlos. Bueno, la nuestra era una sociedad más bien agraria, el grueso de la población estaba fuera de los centros urbanos. Era una sociedad muy volcada a la agroexportación del café hacia Estados Unidos, ya desde finales del siglo XIX, que estamos diciendo, ¿verdad?, de la explotación. En fin, el proceso revolucionario salvadoreño termina de consolidarse
recién a finales de los 70. En ese momento Estados Unidos jugó fuerte para detener ese virus comunista en Centroamérica, porque ya tenían las experiencias de Cuba y de Nicaragua y querían evitar que eso se expandiera. El riesgo de las revoluciones guatemaltecas y salvadoreñas está muy presentes en los discursos de Richard Nixon, Jimmy Carter y sobre todo después de Ronald Reagan. Les daba terror la posibilidad de que El Salvador siguiera el camino cubano y jugaron fuerte por la lucha contra insurgente. Bueno, esto lo llevan repitiendo en la historia los norteamericanos en toda Latinoamérica. Les da mucho apoyo militar a El Salvador y entrenaron a muchos militares en la Escuela de las Américas. En este contexto se empieza a pasar que miles de salvadoreños emigran hacia Estados Unidos. Es una nueva corriente migratoria. Son como hermanos menores de aquellos braceros mexicanos. En fin, los salvadoreños migran por la crisis económica, la brutal represión estatal y el reclutamiento de jóvenes por parte de ambos estamentos, las guerrillas y el ejército. Bueno, esto pasa... lo vemos también en la actualidad en África, como están las guerrillas, incluso con niños, ¿verdad? En fin, vemos que se repite lo mismo en diferentes partes de nuestro planeta. Bueno, en los 80, en realidad, la Mara Salvatrucha era como una especie de hermano menor de la Mara Barrio 18. De hecho, ellos entran al sistema sureño de la mano de Barrio 18. Pero claro, en 1989 hubo un conflicto de sangre y se inició una especie de guerra entre estas dos pandillas. Por esos años termina la guerra civil salvadoreña y los miembros de ambas pandillas empiezan a ser deportados. Adelante, Sonia. Gracias, Mario. Estos empiezan a clonar sus clicas, células, en El Salvador, de tal forma en que los que pertenecían a la célula Hollywood Loco Salvatrucha, por el Boulevard Hollywood, clonaron esa célula en El Salvador bajo el nombre de Hollywood Loco Salvatrucha. Los que estaban en la calle Normandía fundaron la Normandía Loco Salvatrucha y después empezó a pasar que muchos jóvenes se plegaban a estas células sin haber pisado nunca el Boulevard Hollywood ni la calle Normandía. Lo mismo pasó con las células del Barrio 18. Ahí empieza la historia de las pandillas. En El Salvador, ¿qué actividad criminal tenían en común? En realidad, ellos no nacen propiamente como grupos criminales, ni en Los Ángeles ni en El Salvador. No hay una apuesta deliberada por generar plata, sino que buscan cosas menos tangibles como la identidad. Después de una guerra civil que había dejado un país destrozado, muchos de esos jóvenes necesitaban pertenecer a algo, buscando esa familia que no tenían. En algunos casos es que empiezan a meterse en las pandillas. Meterse en la pandilla era pertenecer a algo, con todo lo que eso implica a nivel identitario, y eso se fortalece en peleas contra la pandilla rival. La Mara Salvatrucha y la Barrio 18 hicieron ese juego serio durante décadas sin que eso signifique algo en términos de plata. Eran solo pandillas que se peleaban. Durante la década del 90 pelearon en cada uno de los barrios marginales de El Salvador y exigieron a casi cualquier forma criminal. Más de 150 pandillas que ya existían fueron eliminadas, relegadas o absorbidas por la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Las bandas de asaltantes, los pequeños traficantes de menudeo y los secuestradores fueron eliminados por las pandillas. Ellos hicieron un monopolio de toda forma criminal que se te ocurra. ¿Qué pasa a partir de los años 2000? Pues que con el cambio de siglo las pandillas ya empiezan a tener una forma y una estructura mucho más organizada. En los 90 todavía no existía una estructura piramidal, sino que había muchos líderes con igual poder, con algún tipo de coordinación, pero cada quien hacía lo que quería. Todavía no había celulares móviles, que será después un factor importante. Ya para el año 2000, los primeros deportados que habían regresado del país entre 1993 y 1995 empezaron a tener mayor relación y coordinación. Claro, hay que recordar, ¿verdad?, que Estados Unidos patrocinó y promovió la guerra civil en El Salvador, y esto obligó a que todos estos jóvenes destrozados por la guerra emigrasen al país, ¿verdad?
Sí, el punto de inflexión es que cuando empiezan a incursionar en el mundo de la extorsión, empezaron con los buses, en los autobuses. Era fácil para ellos, cuando el autobús entraba a su colonia, le pedían al conductor que pague algo cada vez que pasaba. 10 o 5 colones, que era la moneda de aquel momento, o rompían las ventanas del autobús. Ellos decían, o peor te matamos, o te quemamos el autobús, o asaltamos a tus pasajeros. Entonces los motoristas empezaron a pagar, y cuando empezaron a sumar lo que pagaban los motoristas de todas las rutas, vieron que era un dinero insoportable. Importante. Cuando vieron que así hacían plata, hacían dinero, empezaron a extorsionar negocios, talleres, pequeñas panaderías de gente pobre, pequeñas empresas de manufactura, siempre en ámbitos marginales, hasta que se dieron el salto de extorsionar a negocios más grandes. Recién ahí el Estado les empezó a prestar más atención a las pandillas. Es una de las cosas más crueles del asunto. El Estado no les puso atención hasta que empezaron a poner en riesgo el bolsillo de la gente de dinero. Un tema político. ¿Y la política cuándo aparece? En 2001, con el presidente de derecha Francisco Flores. Ese gobierno presenta un plan mano dura que estaba hecho con las patas. Montó una especie de show mediático con el arresto de pandilleros que mandaba a las cárceles. La mayoría eran liberados a los pocos meses, porque no había causa penal contra ellos. Otros se quedaron en los penales y allí se conocieron los que todavía no se conocían. Las pandillas empezaron a ser piramidales y aquellos primeros deportados pasaron a ser los líderes del penal. En una misma celda estaba un pandillero de la región central que en la calle no tenía contacto con otro de la región occidental. En estos años empieza el auge de los teléfonos móviles. Entonces estos dos pandilleros empezaron a coordinar acciones entre Occidente y dentro desde la misma celda, un líder a la par del otro. Eso les dio una facilidad impresionante y se volvieron estructura. Todo por esa política desatinada que duró hasta 2009, porque el presidente siguiente, Elías Antonio Saca, estableció un plan de supermano dura, que consistía en lo mismo que hoy hace Bukele: arrestar muchos pandilleros, montar un show y meterlos en las cárceles sin mucho orden. La base nunca fue el narcotráfico. Lo de las pandillas de El Salvador es pura extorsión. Y es que, Sonia, esto genera mucho dinero. Le cobraban hasta a la persona que vende cigarrillos en la esquina. Eran y son el Estado. Esto generó obstáculos al desarrollo impresionante y generó muchísima migración hacia los Estados Unidos otra vez de nuevo. Se volvieron poderosos en los barrios y eso contribuyó a que tuvieran más membresía. Eran tan poderosos que Mauricio Funes, un presidente que resultó ser muy corrupto, hace un análisis y se da cuenta que militarmente ya era muy difícil derrotarlos y que avanzar por ese camino podía generar una crisis terrible. Funes toma un atajo y decide hacer una tregua clandestina con los líderes pandilleros. Los periodistas descubren esta trama y la publican. Al final, al gobierno no le queda otro que reconocerlo. Con este dinero de la extorsión empiezan a hacer negocios. Ponen lavaderos de coches, prostíbulos, cervecerías, compran taxis. Las pandillas empezaron a consolidar estructuras con característica de mafia. La indumentaria, el simbolismo y el espíritu pandillero desaparecen. Todo quedó relegado en función del negocio y el poder político. Cuando la tregua se hizo pública, los salvadoreños se sintieron ofendidos y como al gobierno le interesaba mantener en una buena prensa, empezó a resquebrajar esta tregua. El gobierno de Estados Unidos también metió la mano para quebrar la tregua, pero a estas alturas los políticos se dan cuenta que los pandilleros tenían mucha base social, miles de personas que dependen de ellos, y esto se podía traducir en votos. Y aquí, como siempre pasa, ya está, si no podemos sacar un negocio de un lado, pues lo sacamos de otro. Desde ese momento todos los partidos políticos empiezan a negociar con las pandillas. La llegada de Nayib Bukele durante el segundo gobierno de El Salvador, Sánchez Cerén, la tregua con las pandillas se rompe. Fue una cosa macabra. Hubo traslados a penales, las pandillas respondieron como en una guerra. Empezaron a matar 3 o 4 policías por día, 2 o 3 militares diarios. Esa guerra entre el Estado y las pandillas la ganó el Estado. Por cada policía muerto, morían 4 o 5 pandilleros, que es como una solución muy lógica. Los policías podían matar pandilleros como si mataran pollos. En este contexto es que aparece Nayib Bukele como fenómeno político y es una figura disruptiva que dice: vengo a romper con estos partidos de mierda de la Guerra Fría que han hecho treguas en los criminales. Sin embargo, siendo alcalde de El Salvador, ya había tenido acercamientos con las pandillas que lo ayudaron a ordenar y limpiar el centro histórico de la ciudad. Lo ayudaron con dinero y con beneficios. Hay fotos e investigaciones en la Fiscalía que muestran cómo negoció la alcaldía de Bukele con pandilleros.
Aunque venían cayendo desde 2016, cuando Bukele llega al gobierno, los homicidios se desploman de manera histórica. Las pandillas se concentran en los negocios y no en la guerra. Es la estrategia de las zarigüeyas, hacerse el muerto y dejar matar y mantener acciones de violencia necesarias para mantener los negocios. Bukele siempre dijo que esa caída de los homicidios tenía que ver con su afinada y moderna estrategia de combate al crimen, a la que denominó Plan de Control Territorial, pero nunca explicó qué era este plan y cómo se financiaba. Nunca fue público, pero sí muy mediático. Con el tiempo, se supo por investigaciones de la Fiscalía y periodísticas que Bukele hizo exactamente lo mismo que todos: sentarse y pactar con los líderes pandilleros en los centros penitenciarios, ofreciendo prebendas y disminuciones de las penas. Hubo pocos operativos contra pandilleros, o sea que los dejaron seguir existiendo, pero en la sombra y sin matar. Esto le daba gobernabilidad y al mismo tiempo podía mostrarlo como un logro de su gestión. La tregua, después de todo esto, se rompe 3 veces. En abril de 2020, en Las Maras mataron a 90 personas en un fin de semana. En noviembre de 2021, un año después, hubo otros 90 muertos y en abril de 2022 otras 90 personas más. Bukele asegura que en un mes detuvo a 18.000 pandilleros, pero casi no hubo enfrentamientos. Esto es lo que declara el gobierno. Si fuera cierto, probablemente el 20% son pandilleros y expandilleros y colaboradores, pero el resto son personas que han cogido simplemente de la calle durante las redadas, que es a lo que se está dedicando el gobierno. Claro, esto sin ninguna garantía procesal para los detenidos. O sea, es que Bukele se ha dedicado a ir por la calle cogiendo a los chavales, metiéndolos presos, sin acusación, sin cometer delito y sin nada, y en fin, y esto lo están sufriendo hoy en El Salvador. Por este y por otros motivos, además, Mario. Hay muchos casos documentados de personas que regresaban simplemente de sus trabajos y que están presas, personas sin historial que ni siquiera tienen una detención de la policía municipal. De los líderes importantes de las pandillas no hay ninguno detenido. A lo sumo hay pandilleros rasos o colaboradores. Es en gran medida una farsa. Entonces, apuesta este señor a capturar a la mayor cantidad posible de pandilleros sin medir lo que pueda sufrir gente inocente. Es una forma de restarle músculo a las pandillas sin cometer ninguna acción que vuelva irreconciliable el diálogo para poder seguir manteniendo sus negocios estatales. Y sobre todo vemos el trato totalmente inhumano. No sé si habréis visto algún documental como tienen a estos pobres chavales totalmente hacinados en las prisiones, rapados la cabeza, o sea, trato inhumano. Es como veíamos en la antigüedad los mercaderes de esclavos. Así están tratando hoy a la juventud de El Salvador. Es simplemente una forma de humillación que no hace más que... De dominación, sí. Alimentar este odio. Semanas después del arresto, las pandillas dejaron de matar policías, militares, funcionarios o miembros del partido de Bukele. Pero esto no puede ser una casualidad. Ninguna de las dos partes hizo nada como para que fuera imposible volver a sentarse a la mesa. Se están peleando, pero todavía no se ha tocado la cara. No hay hipótesis de por qué se rompió la tregua. Se sabe que está rota porque empiezan a aumentar los asesinatos vinculados a la Mara Salvatrucha. Y luego el gobierno de Bukele responde torturando pandilleros y haciendo redadas masivas en las que caen pandilleros. Pero la mayoría de detenidos, como os estamos comentando, son civiles inocentes y es difícil saber cuál es la verdad. Un ejemplo. Unos pandilleros asaltaron un autobús y mataron a 3 personas. El gobierno de Bukele hizo un alarde propagandístico increíble. Movió helicópteros, drones y policías y dijo que los había capturado. Mostró a 2 pandilleros de diferentes pandillas, todos tatuados, y dijo por Twitter que le daría la indicación al director de centros penales que estos delincuentes no vieran ni un rayo de luz en su vida. Era todo mentira. A esas personas las fueron a sacar de su casa y hoy en día están en libertad, porque era falsa las detenciones. Nunca fueron acusadas por ese delito porque no estaban siquiera en el lugar. Sin embargo, en la narrativa lo que queda, que es lo que, por desgracia, lo que hablábamos antes, de este es el poder mediático y el poder de la voz de quien controla las cosas, en esta narrativa, en la sociedad, lo que queda es que el presidente capturó a estos criminales. Y en este contexto hay como una especie de arremetida contra periodistas e investigadores. Bukele ha apostado con mucha fuerza y recursos a mantener una narrativa. Es un publicista y eso se nota. Tiene una narrativa muy sólida, pero que plantea un país irreal. Bukele ha convencido a una parte de la población que todos los medios de comunicación responden a los partidos políticos del pasado, que son pandilleros y los trata como criminales. La negociación con las pandillas no es el mejor camino, sobre todo por cómo lo han hecho estos gobiernos. Pero en este momento, y siendo muy pragmáticos, sería desastroso que se volviera nuevamente a romper una tregua. Muchos muertos. Un país tan chiquito, como dice la gente de allí, que entierra a 90 personas en un fin de semana, es un puto funeral. No es un país, es un cementerio. Y esto tiene que ser muy duro de vivir.
pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Compañeros, cantamos entonces. El canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. ¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Duro ahí atrás! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos! Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Ana María, cantando con nosotros. Guerrillera de la vida, de la ternura guerrillera,
sueño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale salvadoreño. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Y bueno, queremos intentar cambiar un poquito el tercio, después de hablar de tanto drama, tanta muerte, tanta violación de derechos humanos y tanto expolio. Bueno, al final la única parte positiva, por llamarlo de alguna forma, de la pobreza y de este tipo de tratos a las sociedades es que la sociedad llega a un punto en que reacciona y procura cuidar su bien común. Entonces vamos a comentar ahora una parte muy bonita de la generación de un nuevo modelo agroalimentario que se está generando también en El Salvador, consecuencia de toda esta pobreza y toda esta represión, que es un brillito de esperanza. Claro, y es que es la autoorganización de la gente, ¿verdad? Así es como intentamos hacer nosotros dentro de CNT-AIT, ¿no? Autogestión. En fin, en El Salvador, como en otros países de la región, las familias más desfavorecidas son las más vulnerables en todos los aspectos. En lo económico se siente más donde aprieta el zapato. Muchas de las familias se rebuscan el día a día como penadores en la recolección de botellas de plástico y otros materiales reciclables. Para poder solventar tal vez lo de un plato de comida, tortillas, café instantáneo y un trozo de pan. Esto para un tiempo de comida o otros insumos de la canasta. En fin, la crisis tiene su origen desde el patrón de la producción de alimentos en una agricultura dependiente del insumos sintéticos que cada vez serán más costosos de obtener por los altos precios. A principio de este año, 2022, pues se conocieron y fue alarmante para el sector productivo y depende de estos insumos. Bueno, esto tiene también mucho que ver, ¿verdad?, con toda la producción de semillas transgénicas, como ahora ya ni los agricultores están obligados a comprar estas semillas, porque al estar modificados, los alimentos no generan sus semillas de forma natural. Esto es la gran manipulación, en fin. Sí, además esta es la parte de cómo el sistema, el capitalismo y el neoliberalismo han conseguido entrar en los sistemas básicos, que son los sistemas alimenticios, hacernos dependientes de los productos para asegurar nuestra propia supervivencia, que es como la vuelta de tuerca 2.0, ¿verdad, compañeros? Claro, suena Monsanto, ¿verdad? Esta empresa norteamericana. Y Bayer, ¿verdad? Compró Bayer a Monsanto, así que mira. Bueno, en fin, la gran pregunta surgió en aquel momento y es ¿cómo haremos para producir este año si los insumos están tan caros? Entonces no vamos a poder cultivar. Muchos de los pequeños agricultores conversaban entre ellos pues cómo buscar una solución frente a la incertidumbre de esta realidad. Si los insumos agrícolas sintéticos han subido de precio, también subirá el precio de los granos básicos, que son la base fundamental de la dieta de la gran mayoría de la población. Estos precios hay que tomar en cuenta que son los intermediarios quienes se quedan con jugosas ganancias y también son los que en muchas ocasiones acaparan productos y especulan con los precios. Bueno, esto lo hacen allí en El Salvador, lo hacen aquí en España y en fin, y en todos los sitios. Bueno, esto también significa que los productos de la dieta diaria, como son las tortillas, el pan, los frijoles, serán cada vez más caros y menos accesibles a esta población, digamos, desfavorecida por el capital y el poder y por gente como Bukele. En fin, como resultado de todo esto es que se avecina la profundidad de la crisis alimentaria. Su impacto ya se siente en las familias más desfavorecidas.
Frente a este modelo excluyente y desigual, se necesita trabajar en la búsqueda de alternativas para la vida. Para esto se promueven pues prácticas amigables con el ambiente y todos los ecosistemas. Adelante, Sonia. Sí, gracias. Es la construcción de un nuevo modelo agroalimentario. Es una forma de vida produciendo alimentos en pequeños espacios. La agroecología también se puede realizar desde la agricultura urbana, cultivos colgantes y haciendo priorización para el consumo de plantas aromáticas y medicinales y nutricionales. La agroecología es la incorporación de insumos orgánicos desde fertilizantes y sustancias que sirven para repeler en el control agroecológico de enfermedades e insectos de las plantas. En este modelo de producción de alimentos con insumos agroecológicos ya no se depende de los insumos de mercado, como fertilizantes sintéticos ni tampoco agrotóxicos en la cadena productiva. Las familias que han iniciado este esfuerzo de producción garantizan una producción sana y soberana que al mismo tiempo obtienen un ahorro en su bolsillo. Así también se mejora la salud de las familias porque están consumiendo productos nutritivos. Con la agricultura urbana, también conocida como agricultura familiar, se puede hacer desde 1 metro cuadrado, se puede obtener alimentos, lo básico para una alimentación sana de subsistencia y sostenible. También para el área rural se trabajan las parcelas diversificadas con los métodos ancestrales. El rescate de la milpa maya, donde en un espacio podemos obtener al menos 7 cultivos en asocio. Así también la rotación de cultivos es la clave para no tener desgaste total de los nutrientes de los suelos. La propuesta de esta comunidad es la continuidad con más profundidad en la implementación de cultivares con diversidad de especies para la alimentación, por las razones antes expresadas, porque todo lo que se avecina en el tema alimentario no será tan favorable, ya que hay una dependencia grande de insumos para la producción. Comenzando desde las semillas, en los últimos 50 años con la introducción de este patrón de producción con agrotóxicos basado en los monocultivos y el desprestigio de la milpa maya y por la introducción de semillas que responden al mercado, es decir, que son rentables para ellos, las transnacionales como la Monsanto, la Bayer y otras grandes corporaciones productoras y comercializadoras de semillas. Esto ha permitido que nuestras semillas nativas se hayan ido extinguiendo. Frente a esta problemática también trabajan la propuesta de crear los santuarios de semillas, espacios en los que incluir una cantidad de semillas nativas y criollas, bajo estricto proceso de protección agroecológica, para garantizar su conservación para la germinación. Construyamos juntos y juntas el camino de la soberanía alimentaria, por el consumo sano, responsable y soberano. Bueno, tenemos que explicar que un insumo es cualquier cosa que sea susceptible de dar un servicio al ser humano o bien de paliar necesidades que surjan en nuestra vida, como por ejemplo ocurre pues con materias primas, semillas y demás, siempre y cuando sea objeto para producir alimentos. Adelante, Natalia. Bueno, pues para terminar un poco con el programa que os habíamos preparado hoy, no queremos perder de vista, porque me parece una iniciativa maravillosa esto, lo mismo, no deja de ser el reflejo de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Lo que pasa que aquí parece que como estamos un poco desarraigados de nuestras costumbres rurales, ¿no? Parece que esto no nos toca, pero esto está ocurriendo en el resto del mundo, desgraciadamente. No olvidemos que era un tema importante para nosotros transmitir que Nayib Bukele es de Medio Oriente y es de primera generación, se considera un millennial y creció con el dinero que su familia acumuló al llegar a El Salvador, usando las prácticas conocidas para este efecto. Él no conoce ni ha vivido la historia milenaria del Salvador ni el periodo colonial. De hecho, niega la historia de este país. Él y sus allegados son parte de los movimientos y procesos para un mundo multipolar al costo que sea, que no garantiza ni dignidad ni justicia para el pueblo del Salvador ni para ningún pueblo con el que se pueda hacer. Claro, por eso hemos dicho al principio y lo volvemos a repetir que la situación de El Salvador es un experimento para luego relanzarlo a toda Latinoamérica, en fin, y a todo el mundo, diríamos. Sí, ¿verdad? Porque parece que da un poco de miedo, Mario, lo comentábamos antes de comenzar el programa, la posibilidad de una confederación de alguna forma latinoamericana que esté regentada por este tipo de asesinos, ¿no?
no sé, de taraos mentales, hostia, en realidad da bastante miedo. A pesar de que tan pronto como llegó a la presidencia Bukele y tuvo la legislatura, que también fue premeditada y tomada con violencia, la administración del gobierno de Bukele ha archivado más de 2.000 iniciativas de ley que la ciudadanía en sus varios movimientos sociales había presentado a la legislatura a través durante más de una década. Como no es la ley general como por ejemplo ha sido, la ley general de aguas, que se estuvo trabajando durante más de 15 años, la protección del medio ambiente, determinados derechos laborales, educación, salud, alimentación, derechos humanos, derechos ambientales, en fin, derechos a libre expresión y leyes que están cortando las posibilidades de vida digna del pueblo de El Salvador, incluyendo también, por supuesto, como hemos arrancado en la parte de la actualidad, la protección a los periodistas, que también están siendo perseguidos, de la radio, televisión, medios escritos y una larga lista de etcéteras. Pero aún bajo estas condiciones seguimos prestando atención porque queremos que realmente el pueblo de El Salvador se sienta acompañado, que la sociedad priorice, y esto es un mensaje que queremos que quede muy claro, que la sociedad y la gente a la que os pueda llegar este mensaje, que prioricemos el bienestar de los pueblos y la naturaleza y a la vez trabajemos por el despertar de nuestro pueblo. ¿Es fácil? No, pero es nuestro llamado, es la llamada que nos ha hecho nuestra Madre Tierra y es nuestro compromiso para con el tejido social. Queremos aprovechar también el cierre del programa para agradecer enormemente el trabajo de la compañera que nos ha facilitado esta información, pero también de los compañeros y las compañeras con las que están trabajando, junto con las que se está jugando su propia vida. Gracias por la búsqueda de la verdad, gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra lucha, porque es muy necesario poner encima de la mesa ese tipo de datos para que podamos seguir abriendo ojos, para que no nos olvidemos que nos están manipulando como marionetas, que nos están envenenando, que están exponiendo nuestras tierras, que nos están matando. Ya está, es que nos están matando. Esto es un genocidio, esto es una guerra abierta, no lo olvidemos. Cuidado y 1000 ojos, porque esto es lo que nos viene, ¿verdad, compañeros? Entonces, gracias infinitas por vuestro esfuerzo, por vuestra valentía y por vuestra labor y vuestra lucha, claro. Claro, y os recordamos que nosotros damos voz desde aquí a estas compañeras porque no podemos ni decir sus nombres, ya que están siendo perseguidos y están siendo detenidos y masacrados por Bukele. Bueno, adelante, compañero Jonás. Y llegamos al final del programa, el primero de 2023, dedicado a las maras. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que más os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, el canal de Telegram y en YouTube, donde somos Radio Tirso Libertaria, así como en Instagram y en Facebook. En Twitter somos @Radio Tirso. Por WhatsApp también nos podéis contactar para proponer temas o música. Nuestro WhatsApp es 692-720150. 692-720150. También por email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos el equipo de Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria, un servidor Jonás del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social y de todo el equipo que ha estado a los mandos de la nave libertaria. Esto es Vive y Lucha, Salud y Anarquía también en este nuevo año.